Regresa una de las sagas más queridas con Valkyria Chronicles 4, la cual vuelve a sus orígenes jugables para alegría de los aficionados. Descúbrelo en nuestro análisis. El juego es un RPG estratégico en tercera persona en el que, eligiendo al grupo adecuado y según la situación, debemos afrontar diferentes misiones. Y si habéis jugado alguna vez de las entregas principales, no tardaréis demasiado en haceros a sus mecánicas, además de con las novedades que han sido incorporadas. Su historia nos lleva hasta el año 1935, donde el continente de Europia está dividido entre la Federación y el Imperio por hacerse con el control del lugar y de un misterioso mineral llamado ragnita. Las fuerzas imperiales dominan la contienda del este, por lo que las federales comienzan la Operación Cruz del Norte, un movimiento estratégico desesperado con el objetivo de equilibrar la balanza. En el papel de Claude Wallace, el comandante del Escuadrón E, nos toca poner a prueba nuestra fuerza de voluntad, ganarnos la confianza de los aliados y realizar sacrificios con el fin de lograr el objetivo. Este argumento no está nada mal, con momentos inesperados y sobre todo personajes muy carismáticos. No es necesario haber jugado a pasadas entregas de la franquicia para meteros en la historia, contándose mediante flashbacks algunas relaciones pasadas y ciertos fragmentos necesarios para estar al día de la trama. La aventura se estructura en capítulos que podemos seguir en un libro donde encontraréis fotografías que representan escenas de la historia, mapas para jugar misiones principales o tareas secundarias que permiten conocer más en profundidad a otros personajes. Pero sin duda lo mejor es que en esta ocasión el juego nos llega con textos en español, así que no tendréis ningún problema para adentraros en su mundo. En cuanto a mecánicas, se vuelve a apostar por el sistema Blitz, donde basándose en turnos utilizaréis tácticas para aprovechar el terreno y las diferentes clases a vuestro favor con momentos de acción en tiempo real. Nada más comenzar una misión se nos da una serie de instrucciones que ofrecen pistas sobre las unidades más aconsejables para conseguir la victoria en la misma, y una vez seleccionados pasar a la fase comando, donde vemos un mapa que nos toca aprovechar para acabar con los enemigos de forma eficaz, evitando bajas. Durante nuestro turno contamos con puntos de comando, gastando uno por cada unidad que realiza una acción. Así damos por terminado nuestro turno antes de tiempo y podemos guardar los que tengamos para el siguiente. Una vez seleccionamos una unidad, pasamos al modo acción, donde controlamos al personaje en tiempo real. Cada uno tiene una serie de características únicas, ya sea de alcance en el desplazamiento o utilidad en el campo de batalla. Si optamos por atacar, hay que tener en cuenta que ciertas clases tienen ventajas y desventajas sobre otras, así como puntos débiles a explotar cuando pasamos a apuntar al enemigo. Además, algunos pueden contraatacar si no conseguimos acabar con ellos en un primer ataque, volviéndose muy importantes en este caso las coberturas o las zonas donde ocultarnos. Lo más interesante es que cada personaje tiene sus manías, lo que les hará ganar beneficios o perderlos según la compañía que tengan. Como siempre, la ragnita nos sirve para curar a nuestros aliados, pero en el caso de que alguno caiga, solo tendremos 3 turnos para intentar salvarlo, evitar que reciban daños y que regrese en turnos posteriores desde un campamento. Si consiguen sobrevivir en un estado crítico, es posible que activen el modo última batalla, que lo vuelve invulnerable por un tiempo y puede proporcionar estados beneficiosos a sus compañeros. ¡Atere! De vez en cuando encontraréis campamentos con los que, al haceros con ellos, recibiréis bonificaciones de defensa y recuperaréis la salud al principio de cada turno. Son muy útiles, ya que nos permiten cambiar unidades para sacar ventaja en cada situación y además conseguir aumentar la moral del equipo.
En total encontraréis 6 clases diferentes: los exploradores, ideales para tantear el terreno y descubrir enemigos lejanos; soldados de asalto, que sirven como avanzadilla para acabar con la infantería rival gracias a su gran resistencia cuerpo a cuerpo; ingenieros, cuyo propósito es proporcionar apoyo al grupo reparando maquinaria, ofreciendo munición o construyendo coberturas; lanceros, con artillería pesada para destruir tanques pero que se desplazan con lentitud; francotiradores, para eliminar enemigos desde la distancia; y la novedad, los granaderos, que llevan morteros portátiles para acabar con los enemigos lejanos que se ocultan tras ciertas coberturas. Entre misiones podéis además acceder al cuartel general, lugar desde el que acceder a la instalación de I+D para haceros con una nueva tecnología, mejorar la existente, personalizar el tanque de protagonista y gastar la experiencia conseguida en mejorar a las distintas clases con entrenamiento. Llegado el momento, incluso podréis aprender nuevas órdenes que amplían las posibilidades tácticas, siendo este apartado muy importante según avanzaremos en el juego. La duración del título es muy extensa, ya que a las misiones de la historia, las cuales además cuentan con diferentes rankings según el resultado obtenido, se suman las escaramuzas u otras tareas secundarias que alargan aún más la vida del juego y nos permiten ganar experiencia. En el apartado gráfico no encontraréis grandes cambios sobre lo visto en la remasterización del primer Valkyria Chronicles, con algunas texturas simples y escenarios que podrían estar más cuidados. Pero no os preocupéis, ya que la técnica artística utilizada simula genialmente sus carencias y hace que en general sea muy llamativo, especialmente los personajes y sus animaciones. Además, funciona con mucha fluidez. La banda sonora vuelve a correr a cargo de Hitoshi Sakimoto, con melodías que aportan la epicidad que cabe esperar de las batallas y en los momentos más emotivos, con todo ese toque bélico que también le sienta al juego. Cuenta con efectos muy cuidados, voces en inglés de gran calidad y sobre todo textos en castellano que acercarán al juego a un tipo más amplio de jugadores. Valkyria Chronicles 4 es, como conclusión, un título muy continuista, pero que añade las suficientes novedades como para atraer tanto a los seguidores de la franquicia principal como a los que nunca la han probado. Además es bastante extenso, con una historia cuidada y muchas misiones secundarias que os permitirán conocer a otros personajes en profundidad. Puede que no haya grandes cambios, pero sigue siendo muy adictivo y con un estilo jugable único que hace que nunca se haga aburrido, sobre todo para los seguidores de los juegos de rol estratégico.